y hoy vamos a cerrar con la ascensión de Cristo. La ascensión de Cristo básicamente es cuando él muere, Él resucita y Él asciende a los cielos. Y hay implicaciones muy poderosas en esta ascensión de Cristo. No es solo como que ya, y Cristo ascendió a los cielos y colorín colorado, esta historia ha terminado y todos fueron felices para siempre. No, esto apenas comienza. En realidad, cuando ascendió a los cielos, algo comenzó. Un verdadero movimiento mundial comenzó cuando ascendió a los cielos. Y vamos a ver eso hoy. Acompáñame a Hechos 1. Aquí yo te lo voy a ir mostrando, ¿sale? Dice la palabra Hechos 1. En el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Esta es la vida de Jesús, ¿ok? Este relato que dice, este primer relato es el Evangelio de Lucas. Lucas está escribiendo esto y escribió todo esto como una dedicatoria a Teófilo. Esa es otra historia. Pero fíjense, le está dando un resumen. Yo ya te escribí en el Evangelio, en Lucas, todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, y ese Evangelio llegó hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo. Recibido arriba es la ascensión de Cristo, es algo muy poderoso. Ahorita lo vamos a estudiar. Después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Fíjense, hablábamos de la humanidad de Jesús, de que Jesús fue 100% Dios, 100% hombre, y como 100% hombre fue lleno del Espíritu, tal como tú y yo somos llenos del Espíritu también. Tal como tú y yo necesitamos del Espíritu para poder hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Y te das cuenta que Jesús no usó de sus cualidades divinas para poder venir a ejercer autoridad o mostrar poder o gloria, partiendo de su autoridad eterna como hijo de Dios, sino que vino como hombre, vivió como hombre, sufrió como hombre, se procesó como hombre, ¿ok? Clamó y lloró como hombre, y el Espíritu Santo vino sobre él para que todas las cosas milagrosas que tú y yo vimos y leemos en los evangelios, él pudiera hacer todas estas cosas, incluso después de haber resucitado. Esto es lo maravilloso. Después de haber resucitado, resucita como hombre en su cuerpo terrenal, que tiene todavía marcas de heridas, que le muestra a sus discípulos, y dice que se aparece ahí a las personas por 40 días enseñándoles el reino de Dios antes de ser recibido arriba. Y fíjense cómo él vivió esos 40 días después de su resurrección. Dice, después de que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones a los apóstoles. O sea, resucita por el poder del Espíritu, viene a dar instrucciones a los apóstoles todavía. Fíjense bien, todavía vemos a Jesucristo, hombre lleno del Espíritu Santo, antes de ser exaltado otra vez en la gloria que tenía con el Padre desde el principio de los tiempos, en la eternidad. Ahora, a estos también, después de su padecimiento, o sea, de su crucifixión, se presentó vivo. ¿Cómo se presentó Jesús vivo? No como un espíritu, no como una aparición, ok, no fue una aparición ahí en el agua, en un árbol, o ahí como, no fue una aparición, no fue una imagen, fue una persona, ok. La resurrección de Cristo es Cristo resucitado, su persona resucitada. Jesucristo está vivo. Amén. Se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Aún Cristo resucitado, sabes que comió y todo normal. O sea, por 40 días vivió una vida ahí, aunque ya había un poder en él que de pronto estaba ahí y de pronto ya no lo veías. Ya estaba algo pasando ahí. Ahora, y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Fíjense, esta es la instrucción que les da Jesús. Les dice: no se vayan, no empiecen a hacer nada, no se organicen, ¿ok? No empiecen a planificar nada. Como que ya los conozco, de que les digo, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, y ya están pensando, ok, hay que abrir nuestra cuenta de Instagram. No, ya están pensando, sí, cómprate el dominio www, de una vez, apártalo, www.laiglesiadelosapóstoles.com.
¿no? Y empezar así somos, ¿no? Nos movemos, a veces vamos más rápido que el Espíritu Santo, la verdad. A veces nuestra, ¿cómo se dice? Ansiedad nos lleva a ir más rápido que la ayuda que Dios nos ofrece. Y aquí Jesús les está diciendo, no se vayan sin la ayuda y la promesa que el Señor les ofrece. Y cuando nosotros vemos que tarda 2, 3 días y no vemos claro, decimos, ¿sabes qué? Me voy a empezar a mover. Y yo te digo, a veces decimos, no veo a Dios y Dios no me ayuda, y es así es que sales corriendo muy rápido. No has sabido esperar en Él y en su poder, ni depender de su gracia para hacer todo lo que tienes que hacer. Ahora te digo esto, si Jesús mismo dependió del Espíritu Santo para hacer todo lo que hizo, ¿cuánto más nosotros no necesitamos sentarnos, ¿verdad?, a esperar al Espíritu Santo y que sea Él el que nos mueva, que nos guíe? ¿Sí o no? No, aquí no se trata de andar con una picazón, de ser novedosos y de emprender y de acá, de subir y bajar. O sea, yo te digo, de pronto tenemos que detenernos a pensar si esa prisa que llevamos por lograr algo no vendrá del espíritu del mundo y no del Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo siempre nos lleva a detenernos, a esperar un poder mayor. ¿Ok? Y yo te digo, si tú esperas el poder del Espíritu, aunque parezca que todos salen disparados y ya te llevan ventaja y dices, es que estoy perdiendo mi tiempo, yo te voy a decir, cuando venga el Espíritu Santo, entonces vendrá un poder de lo alto que te capacitará para ir mucho más lejos de lo que has soñado, mucho más allá de tu propia capacidad. Y es importante que entendamos que el Espíritu Santo es sí o sí en la vida del creyente. No es de, no, yo lo del Espíritu, eso no, a mí no me gusta, ¿verdad? Yo soy, bueno, no voy a meterme en eso. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Ellos querían ver a un Jesús gobernando sobre Israel como estaba profetizado, lo cual sí va a ocurrir, ¿ok? Cuando venga Cristo en su reino, y sí va a reinar sobre Jerusalén, pero desde Jerusalén va a gobernar todas las naciones en un reino eterno y perfecto, ¿ok? Donde Él será la luz que alumbra a todo hombre y ya no habrá más llanto, dolor, y ya habrá una justicia y una paz duradera, perfecta. Ese reino viene, iglesia. Esa es nuestra esperanza, y ese rey justo viene a gobernar, a sentarse sobre el trono de David. Todo eso ya lo aprendimos, ¿ok? Sé que estoy viendo rápido, pero estoy resumiendo acá algunas cosas para que empecemos a entender la importancia de Jesús ascendiendo a los cielos. Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero, fíjense acá, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿Y qué dice? Serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Es un movimiento, como dije hace rato, global. Es un movimiento mundial provocado por el Espíritu Santo viniendo sobre personas, la iglesia, para que estas personas en el poder del Espíritu sean testigos de la resurrección de Jesús y de su reino que viene. No dice, vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y emprenderán y abrirán negocios y entonces tendrán más éxito que los demás. No habla no habla de nuestro reino aquí en el mundo y de nuestra herencia aquí. El Espíritu Santo no opera para conveniencia de un deseo humano y temporal. El Espíritu Santo opera para que seas activado y colabores con los testigos de Cristo Jesús y colabores con su plan eterno. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en realidad, como que recluta, ¿sabes? Como que te saca de ti mismo y de tu agenda y dice, ahora ven y sígueme. ¿Sí o no? Eso fue lo que hizo Jesús. Venía con personas ocupadas y les decía, deja todo y ven conmigo y sígueme. El Espíritu Santo viene a sacarnos de nuestra agenda para ir a la suya. ¿Lo ves conmigo? Vendrá el Espíritu y me serán testigos. Ahora, esto no significa que entonces vamos a renunciar a todos nuestros trabajos y nos vamos a ir a una montaña y vamos a empezar a vivir como una comunidad ahí y a sembrar nuestros propios alimentos y nuestro queso. Estaría bueno tener así como queso, huevos, ¿no? Gallinas, vacas. Estaría padre, pero ya nos ganaron esa idea. Lo siento.
ya existe. No me acuerdo ahorita, se me fue el nombre. Los menonitas, okay, ya existe. Entonces ya no se puede, ya compraron el dominio, ya tienen su sitio, ya no se puede. Pero esa no es la idea, por cierto. Suena bien, suena romántico, pero Jesús dijo, yo no los quiero quitar del mundo. Están en el mundo y tienen una misión dentro del mundo. Aquí la misión de Jesús no es, vénganse todos mis hijitos y aquí los cuido, ¿verdad? Sino es, entren al mundo, pero que el Señor los libre del mal, ¿verdad? Tienen una misión y la misión de Dios no es sacarnos del mundo, sino meternos al mundo, pero en el poder del Espíritu Santo. Por eso tú tienes que ser sensible a decir, Señor, ¿en dónde yo puedo seguir colaborando con tu reino? Ahí en mi trabajo puedo dar gloria a tu nombre, ok, entonces estoy dentro del mundo y aquí voy a dar gloria a tu nombre, aquí voy a testificar, ser testigo, ok. Y tú tienes que saber que en donde quiera que Dios te ha puesto, estás llamado por el Espíritu Santo a testificar, ser testigo. No estás llamado solamente a tener éxito y ya. Estás llamado a poder brillar en un mundo corrupto, con una vida diferente, dar un testimonio de algo diferente, dar un testimonio de Jesús en ti, en donde quiera que estés. Eso es ser testigo. Y dices, ¿es muy difícil? Sí, es muy difícil. Por eso Jesús dijo, no se atrevan a hacerlo solos. Esperen el poder que los va a investir, el Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes. Y entonces dice, ahora sí me serán testigos. ¿Vamos juntos? Vamos a avanzar. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado. Aquí empieza la ascensión. Mientras ellos miraban, dice, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas que les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, que ha ascendido, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Y aquí es donde nosotros tenemos una esperanza gloriosa y futura. Jesús va a regresar. El rey va a regresar y va a tomar lo que es suyo, ¿ok? Cristo va a regresar de la misma manera que ascendió. Eso nos da un testimonio de que de esa misma forma lo veremos igual entre las nubes viniendo en su gloria. Y entonces dice, todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es un plan que va más allá de nuestra agenda, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren ser parte de este reino? La verdad, sí. Que no queremos quedar fuera, no queremos ser nada más como espectadores o informarnos de estas cosas, sino participar. Y no sé si puedas notar el deseo de Dios y el deseo de Cristo de decir, yo quiero que participes de mi gloria. Yo quiero que participes de la comunicación del evangelio al mundo. Yo quiero que vayas en mi poder y con mi espíritu. No quiero que seas alguien que se informa, sino alguien que colabora y se mueve. No quiero que seas un oidor. No quiero que seas solo alguien bien informado, sino alguien activo en el poder del espíritu. Eso es cristianismo. Ahora vamos a avanzar. Sé que voy rápido, pero según yo, aunque estoy viendo el reloj y ya vi que no voy tan rápido. Okay. Y hoy te traigo esta pregunta. ¿Qué ocurre en el cielo cuando Cristo asciende? O sea, ellos lo ven ascender y les dicen los ángeles, ya, váyanse para su casa ya. Ya se acabó aquí. Nada, es cierto. Pero les dice, ya. O sea, ¿qué hacen mirando al cielo? Sigan. Entonces, ¿qué pasa cuando Cristo va al cielo? La Biblia nos lo enseña. ¿Quieren saber? Quisiera darles como una cronología de lo que pasa cuando Cristo asciende a los cielos y de las implicaciones, porque eso qué implica para nosotros, de lo que Cristo fue a culminar allá en los cielos. Algo hizo, algo pasó en los cielos, ¿ok? Que se va a ver reflejado en la tierra. Entonces vamos a ver qué pasa cuando Cristo asciende a los cielos. ¿Vamos? Ok, esto es lo primero que la Biblia dice que pasa. ¿Ok? ¿Siguen conmigo? Sí, vamos a leer un poco de Biblia acá. ¿Ok? Prepárense. No se asusten. Así debería ser. Esto es lo normal. ¿Ok? Esto es lo normal. Mucha Biblia. ¿Ok? Mucha Biblia es normal, ¿verdad? Normalicemos otra vez, ¿verdad? Que la predicación es mucha Biblia. Amén.
Me gusta, muy bien. Esto es lo primero que pasa cuando Cristo asciende. Él consuma nuestra salvación. ¿Ok? Él termina, trae un... ¿Te acuerdas cuando Él está en la cruz y dice consumado es? ¿Ok? Él termina su obra aquí como este Cordero de Dios que viene, derrama su sangre y Él con ese último aliento dice, he terminado. Aquí quedó consumada una obra. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Él derrama su sangre, ¿ok? Esa sangre se derrama, él muere por 3 días, ¿ok? Y luego vence a la muerte. Esto ya pasó, aquí ya estamos donde él ya venció a la muerte porque resucitó. Y dice la Biblia que él le quitó las llaves a la muerte, le quitó las llaves de la tumba, ¿ok? Le quitó la autoridad a la muerte, ¿ok? Y venció sobre la muerte. Entonces se presenta resucitado y luego asciende a los cielos. Cuando asciende a los cielos, esto es lo que pasa. Fíjense, Hebreos 9:11. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre. Voy a detener acá rápido. Esto lo vimos en una sesión ya, pero lo quiero rápido resumir. Cristo se presenta como sumo sacerdote, ¿se acuerdan? Un sacerdote se presentaba en un tabernáculo hecho por manos humanas, el diseño que Dios le dio a Moisés, un tabernáculo que era como un reflejo del diseño original, porque te voy a decir, esto lo hemos aprendido, todo lo que vemos acá es un reflejo de algo que es original, ¿ok? Nosotros, por ejemplo, podríamos decir que somos un reflejo de la imagen de Dios porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y de alguna forma nuestro aspecto, aunque es un aspecto caído y corrupto este cuerpo, de todas formas no deja de ser cierto que tenemos elementos y capacidades que el Señor nos ha dado a semejanza de Él, ¿ok? Hay algo en nosotros que recuerda a todos los seres vivientes y angelicales, que recuerda que somos la creación de Dios y que somos suyos, ¿ok? Y que Él nos hizo a su imagen. Ok, entonces, este diseño perfecto de un tabernáculo perfecto, el Señor se lo revela a Moisés y hacen un tabernáculo no tan perfecto como el original, ok. No es que sea pirata, sino que tuvieron una autorización, vamos a decir. No es un tabernáculo pirata, no es una imitación barata, sino es una revelación, como que les dieron el dominio, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Les dieron la franquicia, así de, mira, firmada por Dios y dice así, tú haces este tabernáculo y dice Dios, y yo también voy a ir y descender ahí. En este tabernáculo había un lugar santísimo donde estaba la gloria de Dios ahí, en medio del arca del pacto. Perdónenme si ya no me detengo a explicar, pero ahí era donde una vez al año el sumo sacerdote entraba cada año con la sangre derramada de los sacrificios del pueblo para expiar al pueblo de sus pecados y presentarlo inocente delante de Dios. Y dice que esto se tenía que repetir cada año en este tabernáculo hecho de manos humanas. Ahora, esta acción era solo un aviso de lo que un día ocurriría una vez y para siempre en la eternidad, en el verdadero tabernáculo, con el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Jesús asciende a los cielos y lo primero que hace al ascender a los cielos, ¿ok?, es ir. Antes no saludó, no fue diciendo que hizo su saludo con los ángeles. No. Él fue derechito a terminar su obra, a presentarse en el tabernáculo del Señor, entrar, dice, al lugar santísimo, pero ya no cada año, sino una vez y para siempre. Y no entró dice, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, no entró con una sangre que no fuera la de él mismo, sino por medio de su propia sangre. ¿Y qué obtuvo para nosotros? Redención eterna. Eso es lo primero que va Jesús a hacer en el verdadero tabernáculo al ascender. Viene a consumar nuestra salvación y presentar su propia sangre para conseguirnos una redención eterna y un perdón de pecados eterno. Y aquí esto es fascinante, porque te voy a decir, si esto es verdad, que la sangre de Jesús nos da una redención eterna, entonces te voy a decir que cuando estemos en la eternidad con el Señor, lo que te va a hacer justo, santo,
aceptable delante de su presencia no va a ser tu desempeño en el reino, sino la sangre de Jesús que va a seguir cubriéndote, ¿sabes? Y no es porque vas a pecar en el reino, no es porque vas a pecar y ser malo en el reino, sino porque lo que te va a plantar en ese reino y lo que te va a hacer que puedas vivir en la eternidad en ese reino siempre va a ser la intercesión del sumo sacerdote de Jesucristo, que presentó su propia sangre, y por causa de esa sangre tenemos una redención para siempre. Para siempre. ¿Qué les parece? Es fascinante. Así que Jesús sabe que su llamado, su misión, la misión que le dio el Padre no terminó al ascender a los cielos. Ahora tiene que ir y presentar su propia sangre como sumo sacerdote delante del Padre. Eso es lo primero que pasa cuando Jesús asciende. Lo segundo que pasa cuando Jesús ya presenta su sangre en el tabernáculo real y obtiene una redención para todos los que lleguen a creer en Él. Esto es lo segundo que pasa, y esto lo vemos en Apocalipsis 5, verso 1. Fíjense, esto es lo segundo que pasa. Esta es una visión del trono de Dios que está teniendo Juan. Y dice: en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, este es el Padre, vi un librito escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Esto lo vimos el viernes. Vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Y miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie. Esto habla de que es un cordero victorioso, porque dice como inmolado, o sea, sacrificado. Es un cordero que tenía marcas de haber sido sacrificado, pero a pesar de haber sido sacrificado, estaba de pie, dice. Estaba en victoria, no estaba en derrota. Era un cordero que podía estar con dignidad delante del trono de Dios, de pie, inmolado, pero de pie. Eso es la belleza de Cristo en la eternidad. Te voy a decir, ya no solo vamos a adorar la belleza de Cristo por decir: tú eres el eterno, tú eres el más hermoso, tú eres el Hijo de Dios y punto, sino que ahora los cantos que se le dan a Cristo, ahora es: tú eres el Cordero de Dios, con tu sangre nos has redimido. Y siempre habrá cantos que recuerden el sacrificio de Jesús, porque aunque Jesús ha resucitado, las marcas de su amor por la humanidad siempre van a venir con Él. Porque tú te das cuenta aquí que Él tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Habla aquí de la autoridad. Los 7 cuernos hablan de una autoridad suprema que le ha sido dada ya por haber vencido. Los cuernos en la Biblia simbolizan reinos. Al decir 7 cuernos se le ha dado toda autoridad sobre todo reino. ¿Ok? Toda autoridad le ha sido dada a Cristo, y el Espíritu de Dios habita plenamente. 7 ojos, 7 espíritus, Dios plenamente en Él. Él es la imagen de Dios. Él es Dios plenamente para siempre. Pero te voy a decir, este cordero de pie se sigue viendo, aun con todo y 7 cuernos y con todo y sus 7 ojos, se sigue viendo que fue inmolado. ¿Lo ves conmigo? Se sigue dando un testimonio de su sacrificio y de su amor por la humanidad. Entonces, esto es lo que pasa acá. Él entrega la sangre, su propia sangre, y luego viene delante del trono del Padre. Y esto es lo que ocurre acá. Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Porque qué? Porque tú fuiste inmolado, porque tú te sacrificaste, porque tú amaste con sacrificio, no solo de palabras, sino entregaste tu sangre y venciste a la muerte. Por eso eres digno. ¿Por qué eres digno? Porque fuiste inmolado. No dice eres digno porque eres el Hijo de Dios y pues claro, pues ¿quién más? No,
No se está refiriendo a Cristo como una dignidad, con su dignidad de eterno y de Dios, sino con una dignidad que Él ganó con sangre y sacrificio y con victoria sobre la muerte. Es otra dignidad que le ha sido dada. Por eso dice aquí que cantaban un cántico nuevo. ¿Te acuerdas que los ancianos y los seres vivientes cantaban día y noche, santo, 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 verdad? Día y noche cantando eso. De pronto se presenta el Cordero, ¡pum! Y cambia la canción. Cambia la canción y empieza un cántico nuevo que dice: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Ahora, esto es lo segundo que Jesús hace. Cuando Él viene delante del trono y toma el libro, Él ya viene, al tomar el libro, fíjense qué está pasando. El Padre le está dando toda autoridad para desatar los juicios y la redención que están en ese libro. Es algo así como en este libro está contenido todo el plan del reino de Dios. ¿Quién es digno de desatar, de gobernar este reino y de sentarse en el trono de este reino? ¿Quién es digno? Nadie, no hay nadie digno. Se presenta el Cordero con su victoria ya sobre la muerte y se presenta con el botín. Todos nosotros, dice, ganaste a un pueblo para Dios y los hiciste reyes y sacerdotes. Se presenta como no solo, sino espiritualmente con todos nosotros los redimidos, y se presenta con esta victoria y toma el libro. ¿Qué significa que toma el libro? Toma toda autoridad. Luego por eso tú ves que el Señor les llega a decir a sus discípulos: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, ¿ok? Entonces fíjense, Él toma el libro, toma toda autoridad y se sienta, dice, esto es lo segundo que hace, se le da toda autoridad y se sienta a la derecha del trono de Dios. Hoy Jesús vive para interceder por nosotros y somete a sus enemigos debajo de sus pies. Y esto lo dice Hebreos 10. Dice: pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó. Fíjense cómo va la continuidad. Primero el sacrificio lo presenta para siempre, luego se sienta en autoridad a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. O sea, actualmente Cristo está sentado a la diestra de Dios con toda autoridad y sus enemigos están ahorita sometiendo bajo sus pies, como en un proceso que está continuando hasta que un día todo quede sometido ante la autoridad de Cristo. Y entonces todo lo que Cristo sometió con su reino y autoridad, dice la Biblia que Él lo va a someter a la autoridad del Padre. Es toda una historia. Fíjense, Hebreos 1 dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Está hablando de Cristo. Después de llevar a cabo, otra vez, fíjense la cronología, por así decirlo. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, presentar su sangre, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Lo ves conmigo? Ahora, vamos ya terminando. Esto es lo que sucede cuando Cristo asciende a los cielos. Número 1, se consuma nuestra salvación en el tabernáculo, no hecho de manos humanas, con su propia sangre, ¿ok? Gana redención eterna para todos nosotros. Luego viene al trono de Dios y se le da autoridad para reinar, ¿ok? Y desatar los sellos y desatar todo el plan de Dios aquí en la tierra. Y finalmente se sienta a la diestra del trono de Dios en una intercesión eterna. Ahí Él vive para interceder por nosotros eternamente. Estas son las tres cosas importantes que Jesús hizo al ascender a los cielos. Ahora, ¿eso en qué se manifiesta aquí? Porque te voy a decir, sí se manifiesta aquí. ¿Sí o no? Y vamos a aterrizar acá. La ascensión de Cristo, ¿qué implica para mí?
estas tres cosas que implican para mí. Ahora, yo te lo voy a resumir con Filipenses 2, así es, otro versículo, ¿ok? Sabes, a mí, yo te voy a decir algo. Cuando llegué a Cristo, escuché muchos predicadores, ¿no? En congresos, etcétera, de joven. Y había predicadores, pues, buenos, te hacían reír o como que te decían, te contaban una historia, te ponían muchos ejemplos y poca Biblia, ¿no? Y era de, está padre, sale. Pero luego había predicadores que leían mucha Biblia y esos fueron los que a mí me atraparon en lo personal porque me crearon un hambre en mi corazón por decir, yo también quiero tener mucha Biblia en mi corazón. No solo historias y cosas no. Quiero Biblia, quiero la historia de Dios en mi corazón. Y eso fue lo que me llevó a querer leer mi Biblia y empaparme de ella. Y yo espero que eso se produzca en tu corazón al venir a la iglesia y escuchar Biblia y digas, tengo una buena idea, voy a leer toda la Biblia. O se crea un hambre en ti de, ahora quiero yo por mi cuenta estudiar y por mi cuenta saber más. Yo te voy a decir, debes hacerlo. Debes permitirte estudiar por tu cuenta las cosas eternas, las palabras de Dios, porque esto va a alumbrar, dice, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice, si tú meditas en estas palabras día y noche, harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. O sea, hay tantas promesas de aquellos que meditan, que profundizan, que se extienden en su corazón a recibir entendimiento del cielo. Hazlo, iglesia. No te quedes con lo que yo te estoy diciendo. Ve a tu casa, cómprate una Biblia que te guste, cómprate para subrayar, cómprate una libreta, haz apuntes, estudia por tu cuenta, pide al Espíritu Santo entendimiento y el Señor te va a revelar, pero de verdad, la intención no es que tú dependas de un predicador, sino que el predicador despierte un hambre en ti por ir y tú consumir esa leche y ese alimento espiritual en tu casa personalmente, de tú con Dios. Amén. Ok, cierro comercial. No me cuenten este tiempo de comercial, no, ok. Regrésenme el reloj ahí, no es cierto. Filipenses 2:5 dice, este es un resumen, ¿sabes? De la ascensión, de la vida de Cristo y su ascensión. Voy a tomar este versículo para hablar de las implicaciones. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, esta es la eternidad, Él es Dios desde el principio. Dice, Cristo Jesús no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y aquí es cuando Cristo va a tomar forma de siervo. El verbo se hizo carne. ¿Okay? Ese es el resumen acá Filipenses nos está dando. Él vino, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo otra vez. No solo se humilló aquí al decir, aunque soy Dios, tomo forma de hombre, eso es humillarse, sino ya como hombre no dijo, bueno, pero soy el hombre más importante, sino dice, seré siervo de todos, y como hombre se humilla aún más. Se humilló él mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, fíjense el descenso de Cristo a la tierra aquí es en humillación. Humillación, 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 humillación. ¿Y qué dice la Biblia? El que se humilla, ¿qué? Será exaltado. Por eso dice, por lo cual, por humillación, 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 por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, porque si se humilló hasta la muerte, que es lo más bajo, ¿verdad? Si se humilló hasta abajo, entonces lo exalto hasta arriba, dice el Padre. Lo exalto hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces aquí vemos la humillación de Cristo y la exaltación de Cristo. Cuando Cristo desciende, se humilla. Cuando Cristo asciende,
está siendo exaltado, pero no por él mismo. Ojo, él nunca se exaltó a sí mismo, sino que siempre fue exaltado por otro. Porque yo te voy a decir, esa es regla. Dice, hay en ustedes esta actitud, esto es regla. Nunca te exaltes a ti mismo, deja que otros lo hagan. ¿Verdad, iglesia? Y aquí en el camino de autoexaltarte, te voy a decir, vas a recoger mucha oscuridad. En el camino de autopromoverte y autoexaltarte por encima de los demás, vas a recoger muchas herramientas ahí equivocadas. Vas a tomar caminos equivocados. En el camino de la autoexaltación es el camino del diablo prácticamente. El camino de la humillación es el camino de Cristo. Nosotros nos humillamos y Él nos exalta. Nosotros no nos exaltamos. El que se exalta es el diablo, ¿verdad? Iglesia, ¿verdad? Ok. Ahora, esto lo voy a repetir. Estas cosas de Jesús siendo exaltado, Él consuma nuestra salvación, se le da autoridad para reinar y vive en una intercesión eterna. Te voy a decir, esto no implica, de entrada te digo, que Jesús desde esta posición, Él le está predicando al mundo la salvación. Como que dijéramos, él está ahí con toda esa autoridad y esa posición. Y no podría Él simplemente, como pues nos enseñan, ¿va? O sea, pues chasquido. Es fácil, ya tienes toda autoridad, chasquido, tienes todas las gemas, chasquido ya. Chasquido y salva al mundo, chasquido y salva al mundo. Así nos enseñaron, ¿va? Que es fácil, que salvar se salva con fuerza, con poder. Te voy a decir, Cristo ahí, es que esto es fascinante, iglesia, de verdad. Porque para nosotros, y uso el ejemplo esto de chasquido, algunos lo entienden. A ver, levanten la mano los que lo entienden para ver si, ok, si varios acá, pecadores. Nada, es cierto, ok. Es que el mundo nos enseña que cuando tienes una posición tan alta, entonces aprovecha, ¿sabes? Entonces saca ventaja para ti y entonces tienes una posición tan alta, entonces como que jala recursos, jala oportunidades, ven e imponte, porque autoridad aquí es imponer. Autoridad aquí no es gobernar con justicia, sino pasar encima de lo que es justo porque yo tengo autoridad. ¿Verdad que sí, iglesia? Así funciona aquí. Entonces uno piensa en Jesucristo, en toda autoridad y piensa de qué beneficios, qué cosas, cómo nos va a adelantar Jesús ahora en la vida, porque pues tengo palancazo prácticamente, ¿verdad? Pero no funciona así. O sea, hay una paciencia en el cielo, ¿sabes? Porque Él no va a venir y con un chasquido te va a enamorar de Él. Él no va a venir y con un chasquido va a hacer que ahora funciones como robot y lo obedezcas. Sigue siendo igual, que el Señor no quiere venir y controlar, sino quiere venir y enamorar. Amén. No es el gobierno que tú y yo conocemos de control, es un gobierno de amor. En este gobierno de amor, solo aquellos que lo reconozcan como Señor serán gobernados por Él, pero los que no lo reconozcan como Señor se pueden ir. ¿Sabes? Así funciona, hay libertad. No es un gobierno que se impone, es un gobierno en el que nosotros vamos a elegir y hoy estamos en medio de esa decisión de si llamaremos a Jesús Rey y Señor o lo negaremos. Y en eso consiste la vida hoy. En quienes reconocen su señorío, su autoridad y su poder, y en quienes siguen diciendo, lo seguiré haciendo a mi manera, muchas gracias. Sigo amando más el pecado que a ti, muchas gracias. Ya entendí cuál es el camino, pero yo quiero este otro, muchas gracias. Y así que en el tiempo final vendrán delante del trono de Dios y el Señor les va a decir, ok, muchas gracias a ti también. No te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Ok? Porque los que niegan su nombre, dice la Biblia, el Señor también los negará delante del Padre. ¿Verdad, iglesia? No es cualquier cosa que Jesús esté en el trono ahorita. No es de, a ver si me saca un préstamo aprovechando, a ver si, o sea, ahí se revela nuestro corazón. Queremos
tener ventajas de un reino justo. Y por muchos años enseñó, como Jesús es rey, te va a ir bien. Como Jesús es rey, no tienes que padecer. Como Jesús es rey, tienes todo a tu disposición. Y no es así, iglesia. Como Jesús es rey, tienes que someterte a Él. A eso sí. Eso sí. Esa es la implicación. Esa es la implicación más importante. Me someto a ti para seguirte, para obedecerte. Amén. Ahora, cuando Cristo desciende en humillación, te voy a decir algo que quisiera que te quedaras como un panorama. Cuando Cristo desciende en humillación, Él viene a darnos un modelo de vida. Sí, nos viene a dar un ejemplo. Dice, hay en ustedes esta actitud que hubo en Cristo cuando descendió. Cuando descendió, Él vino a darnos un ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál es el ejemplo que Jesús nos dio? Nos dio un modelo de vida que se puede resumir en algunas cosas que yo te pongo aquí, fundamentos firmes que Él dejó: humildad, amor, servicio, un modelo de cómo orar, de cómo tener fe y cómo vivir en un carácter santo delante de Dios. Y todas estas cosas no solo vino a predicarnos, sino a modelarnos. Humildad, modelarnos amor, servicio, ¿verdad? Nos modeló, ¿ok? Lo vimos claramente. Ahora, de ahí es cuando la Biblia dice que Él es la imagen del Dios invisible, o sea, que el Dios que no podemos ver, sí lo podemos ver y sí es visible, ¿ok? No es como que Dios no lo veo, no creo, sino que sí lo podemos ver en la vida y en las palabras de Cristo podemos ver a Dios. Es el Dios visible, el Dios hecho carne. Y entonces Jesús viene en humillación para darnos este modelo, mostrarnos cómo debemos vivir, preparar un camino, sanar la tierra, traer su luz, ¿ok? Enseñarnos un montón de cosas. Es como que vino, te voy a decir aquí, vino como a preparar el camino, sanar la tierra, hacer espacio, ¿ok? Porque cuando Él ascendiera a los cielos, desde su autoridad y su gobierno, Él iba a derramar algo en la tierra. Pero no lo podía derramar en una tierra enferma, ni en un pueblo que no estaba listo para recibir todo lo que iba a venir. Así que esos años de ministerio de Jesús en la tierra fueron una preparación para lo que habría de venir cuando Él ascendiera a los cielos. Y cuando Él asciende a los cielos, ahora viene otra parte del plan en el reino de Dios. Cristo asciende en gloria y exaltación. Y cuando Él asciende en gloria y exaltación, dice la Biblia que Él va a prepararnos un lugar. Dice la Biblia que Él va a interceder por nosotros. Y dice la Biblia esto, que Él va a derramar su espíritu sobre nosotros. Ahí es cuando Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya. Porque podríamos decir, no te vayas, Jesús. Sigue aquí pisando esta tierra con tus pies. Nosotros te seguiremos lavando los pies. Nosotros te seguiremos y seremos tus discípulos hasta el fin. Le enseñaremos a nuestros hijos a seguirte, Jesús. Imagínate qué impacto va a ser para el mundo, Jesús, de que este Cristo resucitado no envejece, sino que es eterno. Imagínate generaciones tras generaciones viendo a un Cristo aquí. Todos se van a convertir, te lo apuesto, por favor quédate, ¿verdad? Yo le habría propuesto eso. Como que no habría entendido de por qué te vas. Ahora que ya has ganado todo, lo tienes todo para reinar aquí. ¿Por qué? Y Jesús les dice, les conviene. O sea, fíjate, es mejor que yo me vaya, les dice. ¿Por qué? Fíjense Hebreos 7:26, porque Jesús dijo les conviene. Porque convenía, dice, que tuviéramos a tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Dice, nos convenía a nosotros. Jesús dijo, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. ¿Ok? ¿Y esto de qué nos habla? Fíjense, de que la posición que Jesús tiene hoy es una posición que sí nos conviene más, porque desde esa posición Él está reinando en autoridad, Él está intercediendo, Él está salvando y Él está
derramando de su espíritu sobre toda la iglesia, sobre todos los que creen en él. Este es el asunto. Si él se quedaba, el espíritu iba a seguir reposando sobre uno, pero si él ascendía, el espíritu iba a reposar sobre toda carne, tal y como era el plan de Dios. Él solo fue un precursor de muchos hermanos que vendrían. Él solo nos abrió un camino para que un derramar de gloria viniera sobre nosotros. La posición de Jesús permite que hoy podamos experimentar el reino de Dios aquí. ¿Lo ves conmigo? Y podamos tener acceso a sus promesas, a su espíritu, a su ayuda, a su consuelo, a su poder, para que ya no vivamos, y fíjate esto, ya no vivamos desconectados de la gloria de Dios, sino que ahora estemos inmersos en ella. Y Jesús les dice: les conviene esto. Les conviene que yo sea exaltado más allá de los cielos. Les conviene que yo me vaya. Así que aquí te digo esto. Por eso Él no está predicando el evangelio desde el cielo. El testimonio de toda esta gloria celestial sigue siendo terrenal y sigue siendo visible. Ahí te va esto, iglesia. Esto es impresionante porque todo esto que vimos de lo que está pasando en los cielos es increíble, sí. Cómo se manifiesta toda esa gloria aquí en la tierra a través de la iglesia. Porque Dios quiso, dice, que a través de la obra, la predicación de la iglesia, extender esta salvación que Él ganó en los cielos. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque allá sigue siendo invisible para el mundo. Porque la gloria que hay en el Hijo y en el Cordero sigue siendo, ¿qué? Invisible para el mundo. Pero Jesús dijo: pero yo voy a hacer que esta gloria sea visible, notoria, patente en el mundo a través de mi iglesia. Por eso les dijo: y entonces vendrá el Espíritu y me serán testigos. Ahora ustedes van a testificar. No solo van a venir a contar una historia, sino van a venir a mostrar esa gloria a través de sus vidas, de su carácter, a través de su obediencia, de su humildad, a través de sus decisiones, a través de sus oraciones, a través de su labor de predicar, orar por enfermos, echar fuera demonios, sanar a hacer milagros, señales. Todo esto va a mostrar la gloria que hay allá, pero para que sea una gloria visible. Y yo te digo, el Señor sigue buscando entonces a una iglesia que quiera colaborar con Él, una iglesia que entiende todo lo que ya ganó Él y que entendemos que ahora nos toca a nosotros continuar la obra que Él comenzó y que Él eligió estar allá para que nosotros estuviéramos aquí, iglesia. Él eligió estar allá para darnos, por así decirlo, una ventaja, para darnos una autoridad y un poder más allá de este mundo. Él eligió estar allá para que hoy vivamos vidas completamente diferentes. ¿Lo ves conmigo? Así que si Cristo ascendió a los cielos y todo esto es real, nosotros estamos obligados a responder a esta gloria diciendo: heme aquí, envíame a mí. Diciendo: espero en tu Espíritu Santo. Diciendo: ahora yo quiero colaborar con este reino. Ahora yo dejo todo atrás para venir a servirte. Usa mi vida. ¿Te acuerdas aquí el rico y Lázaro? Que el rico está diciendo: Señor, envía a Lázaro. Padre Abraham, envía a Lázaro para que vaya y les predique. Porque si un muerto resucita y les predique, les diga: cuidado, pórtense bien, arrepiéntanse, le van a creer. Padre Abraham, le van a creer. Envía a un muerto, resucita. ¿Y qué le dice? Tienen a Moisés, tienen a los profetas. ¿Qué dice? Que les crean a ellos. Porque ni aun si un muerto resucita, ¿sí o no? Dice así: ni con un muerto resucitado van a oír y van a querer creer. Así de tercos somos. Ni con un Cristo resucitado en carne vamos a creer. Jesús vino de la muerte y ni así vamos a creer. ¿Y qué dice esa parábola? Dice: tienen a Moisés y tienen a los profetas. ¿Qué dice? Tienen un testimonio de personas. Que escuchen a los testigos. Antes de que vean al resucitado, que escuchen a los testigos y que les crean a ellos.
Amén, iglesia. ¿Vas viendo dónde estoy? El plan de Dios no es que vean al resucitado, sino que escuchen a los testigos y crean por medio de los testigos. Porque los testigos siguen siendo esta carne visible, obediente, sacrificial, aquí que las personas van a ver este amor constante, van a ver este servicio, esta humildad, van a ver una iglesia en acción y en carácter, y van a decir: aquí está Cristo. No van a creer por una aparición, van a creer por un testimonio. Amén, iglesia. Van a creer por un testimonio. No menosprecies tu labor en la iglesia, porque Dios te ha llamado a ti, a mí, a todos nosotros a ser testigos, para que otros puedan ver su gloria a través de ti y de mí. Y yo quiero hoy hacer un llamado, en verdad, y quisiera preguntarte si tú quieres ser un testigo del Señor, si tú quieres colaborar con este reino, si tú quieres decir: aquí está mi vida, Señor, yo quiero mostrar tu gloria a través de mi vida, quiero ser un testigo, quiero que tomes mi vida y quiero servirte todos los días de mi vida. No sé cuántos quieren eso, pero si es tu caso, ponte de pie y levántale ahí tus manos y dile: Señor, heme aquí, heme aquí. Yo quiero vivir para tu gloria. Yo quiero vivir para colaborar con tu reino. Vamos, empieza a entregarte al Señor hoy. Empieza a decirle: Señor, aquí está mi vida. Toma todo lo que soy. Quiero ser una ofrenda a tus pies. Quiero, Señor, ser testigo de tu resurrección, de tu gloria. Espero en ti, espero en tu Espíritu Santo para vivir a la luz de tu gloria, con la autoridad que tú tienes, con la salvación que tú ganaste, con la intercesión que tú estás ejecutando hoy sobre nosotros. Queremos seguir viviendo bajo esta realidad, la realidad de tu gloria en los cielos, la realidad de Jesucristo en los cielos, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro sacerdote, nuestro Salvador, nuestro Rey y nuestro sacerdote. La gloria de los cielos se manifieste aquí en la tierra, Señor, en tu iglesia. Haznos testigos de tu nombre. Haznos testigos de tu nombre, Señor. Oh, haznos testigos de tu nombre. Oh, Espíritu Santo, haznos testigos, haznos testigos. Vamos de todo corazón, dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Oh, de todo corazón, díselo. Oh, Señor, yo quiero colaborar. Vengo a tu llamado, vengo a tu llamado. Oh, vengo a tu llamado, Señor. Nos toca a nosotros testificar. Nos toca a nosotros testificar que sea vista tu gloria en la iglesia. Señales, prodigios, maravillas, milagros sean vistos en la iglesia. Que el amor sea visto en la iglesia. Que la humildad de Cristo sea vista en la iglesia. Que el carácter de Cristo sea visto. Un Dios invisible que se puede ver ahora en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Un Dios invisible que se puede ver en el servicio de la iglesia. Un Dios invisible que se puede ver. Un Cristo resucitado que podemos palpar a través de la iglesia. Oh, Jesús. Oh. Vamos, ríndete a Él hoy. Ríndete a Él hoy, ríndete a Él hoy. Te entregaré todo, Señor, a ti. Te entrego todo, todo lo que soy para ti. Oh, levanta siervos, levanta siervas, Señor. Oh,
Escucha, iglesia. Tenemos que aprender a vivir a la luz de este Cristo exaltado. ¿Ok? Cristo exaltado. No la imagen que la cultura te quiere poner de un Jesucito ahí apachurrable y Santa Clausesco. No este Jesús condescendiente. Tenemos que vivir a la luz de Cristo exaltado, ¿verdad? Y ahí te va a poder responder hoy a Cristo exaltado de esta forma. Primero, respondes al Cristo exaltado que se presentó como un cordero. Es un cordero inmolado. ¿Cómo respondemos a esta realidad? Dice la Biblia, confesando con nuestra boca a Jesús, creyendo que esa sangre nos redime, creyendo que esa sangre perdona nuestros pecados. ¿Cómo respondemos? Arrepintiéndonos de nuestros pecados, de esos pecados que Él lavó. Vive una vida de arrepentimiento delante de ese cordero. Amén. Luego viene la intercesión del sumo sacerdote. ¿Cómo vives a la luz de esa intercesión? Conviértete en un intercesor también. Si Él está aquí a favor de nosotros, tú ponte a favor de tus hermanos también. No seas un acusador de los hermanos, sé un intercesor de los hermanos. Amén. Y número 3, Él está sentado a la diestra del Padre. ¿Cómo respondemos a eso? Jesús lo enseñó. Como toda autoridad me ha sido dada, ahora vayan y hagan discípulos. Así de simple. Como Él tiene toda autoridad, ahora yo respondo haciendo discípulos. Viviendo como un discípulo que hace discípulos, como una persona que habla el evangelio y que enseña a otros a seguir a Jesús con sus palabras y con su ejemplo. Así respondemos a la autoridad de aquel que está sentado en el trono. Amén, iglesia. 2 minutos más, cierra tus ojos, 2 minutos y dile: Señor, hoy quiero responder a ti. Quizá es en arrepentimiento primero. Quizá es en arrepentimiento y dice: Señor, me arrepiento de mis pecados. Tú derramaste tu sangre para perdonarme y limpiarme de mi maldad. Respondo al amor del Cordero. Respondo al sacrificio del Cordero que quita el pecado del mundo. Y Señor, vengo, confieso mis pecados y me arrepiento de mis rebeliones para venir a ti, a tus pies. Lávame con tu sangre y límpiame de mis pecados. Que esta realidad de redención eterna que tú lograste venga sobre nosotros. Que esta salvación venga sobre nosotros hoy, en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, porque tienes toda autoridad, envía a tu iglesia a hacer discípulos. Vamos, dile: Señor, yo quiero hacer discípulos. Yo quiero servirte. Hay personas aquí que sienten un llamado a ser pastores, a ser maestros. Sienten un llamado a estar en la casa de Dios, y está bien. Está bien. Hoy es un buen día para entregarte a Dios, pero si también tienes un llamado a estar entre la sociedad, en un trabajo, en una compañía, en un emprendimiento, y ahí el Señor te va a usar como usó a Daniel, como usó a José. Y yo te digo, en el nombre de Jesús, levántate para hacer luz en el lugar donde estás y para ser testigo en el lugar donde estás. En el nombre de Jesús, no solo se levantan ministros en la casa, se levantan enviados fuera de casa. En el nombre de Jesús, se levantan líderes fuera de casa, enviados para proclamar, para hacer luz en las naciones. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén.